Por hoy haremos algo diferente. Hoy descubrirás mi selección personal de los 6 mejores creadores de contenido en tecnología de YouTube. Canales que según mi experiencia te ofrecen reseñas, análisis y noticias que complementan todo lo que ves aquí en AI Smart Future. Quizá te has cansado de buscar canales confiables y terminas viendo videos dispersos sin saber si la información es imparcial o actualizada. Esto genera frustración y miedo a perder lo realmente importante en el mundo tech. En este video te mostraré esas 6 fuentes confiables para evitar que pierdas tiempo y energía, y al final te revelaré el canal que más me inspira y explicaré cómo ha influido en AI Smart Future. Mr. Who's the Boss, desde el Reino Unido, acumulando 20.9 millones de suscriptores. Empecemos por un monstruo en el tema. Fue creado en 2011 por Arun Maini, quien estudió economía. El canal sumó más de 1800 videos. Antes de YouTube trabajó en consultoría contable, pero decidió dedicarse a tiempo completo tras sus primeras pruebas de desempeño de móviles. Obtuvo su primera placa de plata en 2014, la de oro en 2016 y la de diamante en 2019. Ha colaborado con marcas como OnePlus y Oppo en eventos especiales y ha sido invitado a conferencias de tecnología en Londres y Nueva York. Su canal recientemente superó las 6.000 millones de vistas en los últimos 12 meses. Además, colabora con organizaciones educativas para fomentar la ciencia entre los jóvenes. Arun se especializa en comparativas extremas y pruebas de estrés, desde test de batería hasta cámaras con drones y experimentos de qué pasaría si en smartphones. Su estilo combina un humor práctico con datos técnicos, mostrando métricas de velocidad, calidad de imagen y durabilidad bajo condiciones reales. Utiliza B-roll dinámico, gráficos claros y animaciones para ilustrar sus resultados. Sus miniaturas coloridas y títulos directos captan la atención de las audiencias globales, y su equipo de producción incluye camarógrafos y editores que garantizan calidad profesional. Además, Arun ha aparecido en podcasts tecnológicos y su audiencia abarca a más de 150 países, lo que lo convierte en uno de los influenciadores tech más globales. Cuéntame si ya conocías este canal, déjamelo en los comentarios. Isa Marcial, desde México, con 4.54 millones de suscriptores. Su canal en español se inauguró el 27 de diciembre del 2012 y ya tiene un poco más de 7.400 videos. Isaías Marcial, mexicano, gestionó previamente canales de matemáticas, canales de comedia, canales de lifestyle o estilo de vida antes de enfocarse en la tecnología. Ganó su primera placa de plata de YouTube en 2014 al superar los 100.000 suscriptores y la de oro en 2016 tras llegar a 1 millón de seguidores. Ha sido invitado a ferias tecnológicas en Ciudad de México y otorga cada fin de año los premios Isa Marcial para reconocer lo mejor en smartphones. Isa Marcial crea contenido en formato de unboxing, reseñas, comparativas y noticias, bajo secciones como El Recuento, donde repasa las últimas novedades tecnológicas, y La Batalla, que enfrenta directamente 2 dispositivos para medir rendimiento. También incluye motivos para comprar o no comprar y videos de recomendaciones de apps. Su estilo combina un tono cercano con una edición bastante limpia, subtítulos para puntos técnicos y algunos gráficos de apoyo. Además, mantiene un canal secundario de blogs con más de 30.000 suscriptores y realiza algunas encuestas en la comunidad para interactuar con sus seguidores. Topes de gama. Desde España, cuenta con 3.78 millones de suscriptores. Este canal nació el 26 de julio del 2010 tras la fusión de Android for All y Review CJ y suma más de 6.800 videos. El canal es liderado por Carlos Santa Engracia y otros presentadores con experiencia en periodismo tecnológico, todos con formación en ingeniería o comunicación. Ganó su primera placa de plata en 2013 y la de oro en 2017. Han cubierto lanzamientos de Apple, de Samsung, de Xiaomi, desde ferias como la MWC y el CES, ofreciendo reportajes exclusivos desde el piso de exhibición. Su equipo principal está compuesto por 5 presentadores y 2 editores, gestionando un calendario de 3 videos semanales. Su contenido acumula más de 1.000 millones de vistas en total, mostrando un impacto significativo en el público de habla hispana. Ofrecen reseñas de móviles, de laptops
y gadgets en locaciones bien producidas, tanto en estudios internos como en exteriores. Destaca su sección de comparativas entre gamas, análisis de precios y tutoriales de configuración. Su canal secundario Topes de Gama Plus suma unos 1.42 millones de suscriptores para contenido complementario. Su edición equilibra tomas de producto, gráficos de especificaciones y fragmentos de uso real. Este estilo informativo y profesional es ideal para quienes buscan datos completos antes de comprar. Topes de Gama cuenta con una red de colaboradores que viajan a Asia para obtener exclusivas de lanzamientos anticipados. Suprapixel, desde Argentina, tiene 2.18 millones de suscriptores. Su canal en español abrió el 14 de diciembre de 2011 y acumula más de unos 3.800 videos centrados en tecnología. Fue fundado por Nicolás Fishman, de 36 años, junto a un equipo de entusiastas en Buenos Aires, ganando su primera placa de plata en 2014 y la de oro en 2018. Suprapixel se concentra en análisis en profundidad de smartphones, cámaras y rendimiento general de gadgets tecnológicos, como también computadoras, mostrando resultados de benchmark como Geekbench y 3D Mark, además de FPS en juegos populares. En sus videos encontrarás comparativas numéricas y una narración que explica diferencias en hardware, procesadores y sistemas de enfriamiento. Su estilo técnico y minucioso va acompañado de gráficos en pantalla y tablas de resultados, convirtiéndolo en referencia para audiencias que buscan datos crudos sobre el rendimiento. Suprapixel también opera un canal en inglés con 11.000 o más suscriptores para difundir contenido técnico a nivel global. Tecnonauta, desde España, reúne 8.55 millones de suscriptores. Este canal fue fundado el 6 de diciembre de 2010 por Martín Cuevas y su esposa Ana Cuevas y suma más de 2.300 videos. Este es el canal más grande de tecnología y más importante en español, con la placa de plata obtenida en 2012, la de oro en 2014 y el diamante en 2020. Esta pareja de creadores de contenido han sabido dar en el clavo con su estilo fresco y dinámico, y la química indiscutible entre ellos que se refleja en pantalla hace que sus videos sean aún más interesantes de ver. Tecnonauta ofrece unboxings, reseñas y sorteos de smartphones, gadgets, televisores, robots, automóviles y muchas cosas más de tecnología, con transmisiones en vivo desde ferias tecnológicas como el CES y el MWC, donde muestran novedades desde el piso de exhibición. Han desarrollado productos como gafas de protección Naut de altísima calidad que ya hemos reseñado anteriormente en este canal. Tecnonauta es también una gran influencia para AI Smart Future, ya que no queremos centrarnos solo en smartphones, sino en toda la tecnología en general, lo cual esperamos lograr en poco tiempo. Mark Rober, desde Estados Unidos, alcanza 68.6 millones de suscriptores. Este es, creo, el canal que más me ha inspirado personalmente, ya que si bien AI Smart Future está aún muy alejado de lo que es Mark Rober, espero que a largo plazo sea algo al menos muy parecido. Mark B. Rober, nacido en 1980, es ingeniero mecánico e inventor. Trabajó 9 años en la NASA diseñando el Mars Curiosity Rover, que fue lanzado a Marte, como su mismo nombre lo indica, y luego 4 años en el equipo de proyectos especiales de Apple en diseño de realidad virtual. Lanzó su canal en octubre de 2011 con 213 videos al día de hoy y más de 12.200 millones de vistas. Obtuvo la primera placa de plata en 2014, la de oro en 2016, la de diamante en 2019 y por último la de rubí en 2024. Este caballero posee también un doctorado honorario por divulgar ciencia. Su contenido combina experimentos virales de ciencia aplicada, gadgets DAI y explicaciones de ingeniería. Videos destacados incluyen el famoso Elephant Toothpaste Prank junto a Science Bob y Blackyard Squirrel Maze, que alcanzó más de 114 millones de vistas. En 2022 fundó Crunch Labs para crear experiencias de STEM para niños. La producción es de alta calidad, con equipo profesional, animaciones y narración entretenida. Robert colabora con proyectos benéficos como Team Trees y Team Seas,
mostrando su impacto social. Ha participado en conferencias TEDx y colaborado con Apple y Microsoft en eventos de STEM. Sus kits de Crunch Labs venden más de 50.000 unidades al año, generando ingresos que reinvierten en sus nuevos experimentos, y cada cierto tiempo entregan un tiquete especial en sus kits que quien lo consiga podrá tener toda su universidad paga en cualquier universidad del mundo. Sí, a lo Willy Wonka. Eso espero yo de AI Smart Future en, espero, 10 años. Generar un valor agregado a la tecnología moderna y procurar cambios que generen adaptabilidad en situaciones precarias donde miles de personas puedan beneficiarse de ello. Mientras hago y hablo sobre lo que me apasiona. Les recomiendo se den una vuelta por estos excelentes canales, disfruten su contenido y si se animan dejen un comentario respetuoso diciendo que van desde AI Smart Future. Pero antes de terminar les tengo algunas menciones honoríficas. Domingo Gómez desde Estados Unidos, pero siendo su creador español, con 1.16 millones de suscriptores, tiene más de 890 videos de reseñas y móviles y guías de software. Gómez enfoca sus videos en el mercado latinoamericano y la península ibérica, comparando precios locales y ofreciendo tutoriales prácticos para usuarios de Android. Tech Santos desde México, con 782.000 suscriptores. Inició en 2017 y suma unos 1.360 videos centrados en noticias y filtraciones de tecnología, más específicamente de Apple. Santos cubre eventos en vivo como ferias tecnológicas presentando novedades desde el piso de exhibición y ofreciendo reacciones inmediatas. Ofrece análisis de filtraciones y comparativas de especificaciones con fuentes directas de fabricantes. Ha colaborado con reporteros de CNET y TechRadar para traducir noticias en tiempo real. José Tecnofanático, peruano, desde Estados Unidos, con 2.04 millones de suscriptores. Fundado en 2010 por José Mufarek, de 53 años, su canal tiene más de 4.400 videos de unboxings y primeras impresiones. José, entusiasta de la tecnología, muestra gadgets recién lanzados, señalando pros y contras en segundos. Ideal para quienes quieren conocer lo esencial antes de comprar. Clipset, desde España, con 2.51 millones de suscriptores. Este canal, activo desde 2006, cuenta con más de 2.800 video reseñas sobre smartphones, gadgets tecnológicos y algunos vehículos. Creado por Carolina Denia, española, amante de la tecnología y una colega que nos demuestra que las mujeres también saben y gustan de la tecnología. Todo esto nos demuestra también que no importa que hayas estudiado o en qué hayas trabajado, no importa tu edad, no importa tu género, no importa tu nacionalidad, siempre puedes encontrar lo que realmente te apasiona y sacar lo mejor de ello. Nunca es tarde. Estos creadores no solo ofrecen contenido de primera, sino que me inspiran a mejorar AI Smart Future. En este canal seguiremos con reseñas, noticias y análisis profundos de tecnología, reafirmando que nuestra temática principal es brindar información clara y veraz al público, inicialmente hispanohablante, pero ahora también en inglés. Si quieres más filtraciones y novedades tecnológicas, suscríbete, activa la campanita, únete a la comunidad y ayúdanos a volvernos el canal más importante de tecnología en el mundo. Pero antes, mira este video que dice YouTube que te encantará. Míralo por acá, este video de aquí.